Capital Radio After Work con Eduardo Castillo. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos al After Work, al Ciber After Work, que ya comienza en Capital Radio. Es el programa de ciberseguridad que desde hace ya varios años viene hablando sobre el estado de la ciberseguridad, cómo ha ido evolucionando, cómo no han cambiado las amenazas, cómo se migra hacia las estrategias defensivas y, sobre todo, cómo va creciendo el interés por un tema que no solo es económico, sino que es estratégico para un país y para las empresas. No obstante, hoy vamos a tener una mirada más económica, más empresarial si cabe, al mundo de la ciberseguridad, porque enseguida vamos a saludar a dos referentes de este sector, a Pedro Castillo y a Lucas Varela, que nos van a hablar de Onum, la que está llamada a ser otra de las grandes compañías de referencia, como dicen en el mundo del emprendimiento, unicornios, es decir, con una elevada valoración, y que estoy seguro se están rifando en un sector pues que se mueve mucho, se mueve económicamente mucho, porque hay mucha necesidad, y de eso estoy seguro de que podremos hablar hoy largo y tendido con nuestros dos invitados y, por supuesto, con Pablo Sanemeterio y con Mónica Valle, siempre dando su acertada visión sobre el sector que hoy tiene el símbolo del dólar y del euro como protagonistas. Bueno, siempre lo tiene porque es lo que persiguen los ciberdelincuentes, pero hoy nos vamos al otro lado. Pablo Sanemeterio, buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Muy acertado, como dices, los malos siempre tienen el dólar o el euro ahí en la diana, y como bien dices, hoy un programa yo creo que hoy promete mucho, y vamos a hablar además ya de unicornios, yo creo, sino de emprendimiento en ciberseguridad y de talento español, que hay mucho y muy bueno. Efectivamente, yo creo que más que hablar de los destellos, ¿no?, de los euros y los dólares, vamos a hablar de las capacidades que tenemos en España de crear negocios muy interesantes, básicamente porque hay una necesidad y nosotros sabemos cubrirla, por lo menos digo nosotros en el sentido del talento español. Mónica Valle, buenas tardes, Mónica. Desde luego, y además es que hay muchísimo talento español, y yo creo que es una temática que, bueno, por supuesto, como decías, en estos años que llevamos de Cyber After Work hemos ido hablando de ella, de emprendimiento, de startups que son muy potentes, que están haciendo además pues cosas que son muy visibles y también muy valoradas a nivel internacional, así que un tema también un poco distinto para los oyentes que van a disfrutarlo, yo creo que sí. Bueno, pues será en la segunda parte del programa con Pedro Castillo y con Lucas Varela. Con ellos hablaremos de su empresa, de las tendencias, de emprender en el mundo de la ciberseguridad, de las necesidades, de cubrir esas necesidades y de muchas otras cosas. Lo vamos a hacer además también recordando, como siempre, los incidentes que han tenido lugar y que, ojo, llevan el mismo apellido en las últimas semanas, y eso ahora enseguida tanto Mónica como Pablo estoy seguro de que van a estar de acuerdo conmigo en que llevan ese mismo apellido, ¿no?, de accesos no indebidos, sustracción de credenciales y de datos de clientes de grandes compañías. Bueno, pues enseguida en nuestra sección de noticias vamos a hacer el repaso, y luego en nuestro espacio Seguro Panda pues nos preparamos para el verano. Hoy comentaremos, bueno, pues cómo los peligros, los contenidos de riesgo para los menores, bueno, pues están precisamente al alcance de cualquiera por muchos controles parentales que pueda haber. Bueno, pues hoy vamos a poner la lupa sobre los controles parentales y cómo evitar, ¿no?, que en estos tiempos de tanto tiempo libre que tienen los chavales, bueno, y que van a estar, pues sin duda alguna, al alcance de dispositivos tecnológicos digitales, bueno, pues evitemos que se topen de manera involuntaria con contenidos no deseados que pueblan en exceso la red. Bueno, venga, esto es el After Work. Vamos con las noticias que, como digo, tienen un mismo apellido, un mismo denominador común: los fallos de seguridad, los accesos indebidos. Vamos a ver quién ha sido víctima en esta ocasión. Venga, empezamos. Si os parece, pues Mónica, empezamos por un tema que lleváis en BitLife Media y que tiene como protagonista, yo creo que es la primera vez que sale en esta sección de noticias, los usuarios de ChatGPT, de ChatGPT. Al parecer ha habido un fallo de seguridad en esta red de inteligencia artificial generativa que al parecer pues ha expuesto los prompts, diría yo, ¿no?, las conversaciones de millones de usuarios. A ver, ¿qué es lo que publicáis, Mónica? Efectivamente, bueno, el ChatGPT y su matriz, ¿no?, ya han estado en el punto de mira, al final, como solemos decir,
cuando una plataforma, una herramienta, una solución, un sistema operativo, lo que sea, es muy utilizado, se convierte también, como en el caso de ChatGPT, masivo de la noche a la mañana prácticamente, pues hay mucha gente mirando, muchos ojos mirando, y en este caso pues se ha descubierto un fallo crítico de seguridad en la versión ChatGPT para Mac, únicamente que lo que pasaba es lo que estabas explicando, Edu, que dejaba al descubierto esas conversaciones privadas de millones de usuarios. De hecho, ha sido un ingeniero de software español, Pedro José Pereira Vieito, quien descubrió esta vulnerabilidad y bueno, se hizo eco de Verge, que es un medio internacional que publicó este fallo explicando pues que el experto desarrolló una aplicación que podía acceder y mostrar esas conversaciones guardadas en los dispositivos Mac. Bueno, lo importante es que OpenAI, la empresa desarrolladora de ChatGPT, rápidamente actuó, aseguró que ya estaba disponible una actualización de esa aplicación y que comenzaría a cifrar las conversaciones para proteger pues más la privacidad de los usuarios. Pablo, estoy pensando que esas conversaciones, pues sí, las ha descubierto un investigador español, seguro que decían muchas. Hace un trabajo final de curso sobre la Revolución Francesa, cosas así, ¿no? Bueno, y supongo que otras cosas más, ¿no? Claro, muchas veces yo creo que el riesgo ya no está tanto en que hazme un trabajo sobre el tema X que nos está pidiendo el profesor, sino cuando utilizas o pones datos confidenciales o datos que no deben ser públicos de compañías o datos con los que estás trabajando y que, pues eso, imagínate balances, cuentas, proyecciones de futuro, cosas así que son secretas. Y ahí están a disposición de quien pudiera acceder. Es cierto que, si no me equivoco, según dice la noticia, el acceso se hacía cuando tenías acceso ya al dispositivo. Es decir, no es una cosa como otros fallos más graves que hemos visto que accedías de forma remota. En este caso tenías que tener acceso al ordenador y con eso tenías acceso a las conversaciones, que evidentemente tenían que estar cifradas para que cualquier persona o cualquier otro usuario de ese equipo no las pudiera cotillear las conversaciones que haya tenido otra persona. Imagínate que tenemos nosotros un ordenador compartido, Eduardo, tú y yo, pues no querrás que esté viendo qué le has preguntado a ChatGPT. Bueno, pues efectivamente, no queremos que nuestras conversaciones salgan a la luz y tampoco nuestros datos. Y esto es lo que le ha pasado pues a dos compañías hoy protagonistas de un ciberataque que pone al descubierto los datos de de cientos de miles de usuarios. A ver, comenzamos por quizás la más conocida en el mercado europeo. Total Energies, lo publica El Economista. Un ciberataque que afecta a los datos de más de 200.000 usuarios en España. Mónica. Pues en este caso se han comprometido datos personales como nombre, apellidos, DNI, teléfono, email y bueno, algunos identificadores ya internos de la compañía y otros datos internos, también datos bancarios, que esto es peligroso también. Es cierto que la empresa asegura que datos sensibles de las tarjetas de crédito o de las credenciales de acceso de los usuarios del área de clientes no se han visto afectados, pero es cierto que, como sabemos y como ha pasado en tantos otros incidentes y brechas de seguridad similares, en cuanto se comprometen y pueden llegar a filtrarse este tipo de datos en los que pues los ciberdelincuentes pueden vincular el nombre, el apellido, el DNI, el teléfono, el email, pues ya es un campo de cultivo para que puedan crear otros muchos ataques muy dirigidos, basados en ingeniería social. En cuanto ya tienes un dato, Edu, fiable tuyo, imagínate que yo te hago una llamada y cruzo un par de datos y te hago creer que soy de tu banco, de una empresa X, y ya ahí empiezan los fraudes más importantes, ¿no? Efectivamente, si es que hoy datos sensibles lo son todos los que pueden conformar esa identidad nuestra que permita, bueno, pues una estafa por convencimiento, ingeniería social. Pablo. Totalmente. Al final, además, tengamos en cuenta que es que aquí estamos hablando de una serie de datos de carácter personal que además a mí me parece especialmente significativo el tema del identificador del punto de suministro, que al final yo creo que es un dato que en ocasiones te piden para cambiar el contrato y al final pues decían que ha sido un acceso no autorizado el que ha podido llegar a acceder. Pues aquí muchas veces reforzar lo que decimos con frecuencia, que es el uso de segundos factores de autenticación que permitan evitar este tipo de accesos no autorizados por medio de contraseñas robadas o elementos similares. Bueno, pues esto es lo que le ha pasado a Total Energies. Ahora os voy a preguntar, ¿no? ¿Por qué llevan este apellido, ¿no? Quiero decir, ¿qué está ocurriendo? Si las barbas de tu vecino
ves cortar por las tuyas a remojar, se dice, ¿no? En las últimas semanas, compañías del sector, compañías financieras, grandísimas compañías, hemos visto cómo pues han sufrido esas brechas de seguridad, y entiendo que, estoy seguro, ¿no?, que desde los departamentos de seguridad de la información y de ciberseguridad de las grandes compañías, al leerlo en prensa, tal vez escucharlo en un programa de radio, habrán dicho, hagamos un testeo para ver si podemos ser víctimas de esa brecha de ciberseguridad. ¿Qué pasa, que no lo han hecho, o es que se refina tanto, Pablo? Pues sí, al final los ataques que vemos se van mejorando. En este caso ha sido Targa Visasat España, una filial de empresa de plataformas digitales Targa Telematics, la que ha sufrido un ataque que ha puesto en jaque a la compañía al comprometer 100 gigas de datos, ¿vale?, de datos financieros, personales, etcétera, revelado por la firma de seguridad HackMac en la red social Twitter, X, antiguamente Twitter, y el ataque perpetrado por el grupo Medusa. Al final, el ransomware es algo que además están pidiendo un rescate por no publicar la información, con lo cual, pues lo que vemos en los grupos de ransomware son algo que es una lacra y que todas las empresas tratan de luchar contra ello, y pues muchas veces es complicado lograr no ser víctima de estos atacantes porque son muy buenos y se ocultan muy bien. Mónica. Efectivamente. Suscribo todo lo que comentaba Pablo, y respecto a lo que decías, Edu, de si las empresas cuando ven este tipo de ataques dicen, oye, el próximo puedo ser yo. Pues es verdad que muchas sí, y afortunadamente pues la concienciación, esa cultura, las noticias van calando, que también es el objetivo, ¿no?, de fomentar esa cultura y esa divulgación de ciberseguridad. Pero también es verdad que hay otras que por falta de conocimientos o por pensar que a mí no me va a pasar, esperan a que les pase, lamentablemente, o es cuando les ocurre algo cuando ya sí que se ponen las pilas e implementan ya pues esas políticas, esas herramientas y soluciones de ciberseguridad necesarias, ¿no? Entonces sí que sería conveniente que estas noticias que están escuchando de otras empresas, pues sí que pensasen que pueden ser susceptibles de ser víctimas, ¿no? Efectivamente, porque es que además, vamos a ver, las empresas están acostumbradas a desarrollar unas estrategias de productividad, de competitividad, mirando siempre al exterior. Cualquier empresa, eso lo han dicho largo y tendido en programas de Capital Radio, ¿no? ¿Qué deben hacer las empresas para prepararse frente al futuro, ¿no? La innovación, el management, la gestión, en fin, cosas que están harto conocidas, ¿no? Y sin embargo, cuando ven los movimientos económicos de o bien un competidor o bien de alguien de su sector, bien que reaccionan, lo analizan. Sin embargo, cuando se produce un movimiento de carácter incidente, de carácter eventos, ¿no?, en el tema de ciberseguridad, creo que deberían igualmente ponerlo en el primero de la lista de lo que debe ver un consejo de administración al día siguiente. Y es una de las cosas, si pensáis, que más se están reivindicando aquí, que sean los consejos de dirección, los consejos de administración, los que se alineen con las estrategias de ciberseguridad, que no sea un departamento más que reporta incidentes, sino que esto se lee en la prensa y un consejero o una consejera pues tendrá que decir, oye, ha pasado esto, ¿cuál es el estado de nuestra compañía a día de hoy después de que haya pasado esto en una compañía del sector? ¿No os parece, Pablo? Totalmente. Al final lo hemos dicho un montón de veces, como bien indicas. Les preocupan a los directivos movimientos del sector, movimientos de compras, todo este tipo de nuevas disrupciones tecnológicas, pero los ataques a veces o las disrupciones en ciberseguridad es como que no sé si a veces dan un poco miedo o no sabemos trasladarlas de forma que entiendan que son riesgos, igual que un riesgo de tener un competidor o igual que un riesgo de no hacer cumplir determinadas leyes. Esto es otro riesgo y es un elemento que tienes que tener muy en cuenta y que tiene que estar, pues como bien decías, prácticamente en la agenda de todos los consejos de administración y de todas las reuniones prácticamente trimestralmente cuando se produzcan. Pues mira, la siguiente noticia, última que cierra ya nuestro bloque de noticias, pues tiene mucho que ver con esto, con la actitud de las empresas frente a la ciberseguridad. Resulta que para unas cosas sí y para otras no. Para unas cosas sí, y es que al parecer una compañía que sufrió
un incidente de ciberseguridad y que vio, obviamente, pues comprometido su normal funcionamiento, su operatividad, bueno, pues parece ser que ha confirmado, por lo menos lo ha confirmado el Tribunal Supremo, que puede ser una causa justificada, una causa mayor para establecer un ERTE, un expediente de regulación temporal de empleo. Para aquí, no es que lo critique ni mucho menos, pero si tenemos la misma política laboral para entender que la ciberseguridad es un caso que puede provocar un quebranto y en este caso, bueno, pues hacer una suspensión del empleo, pues para, como se produjo durante la pandemia, bueno, pues también tiene que estar no solo en materia laboral, sino también en materia de productividad, en materia de protección de los datos de los clientes. Mónica. Sí, desde luego que esta noticia la hemos escogido por ser diferente en este sentido, ¿no? Porque es cierto que genera pues ese debate, porque al principio la aplicación del ERTE afectó a más de 1.100 trabajadores de esta empresa. El Estado inicialmente lo impugnó, considerando que un ciberataque era previsible y que el desarrollo empresarial de esta empresa se realizaba por medios digitales, pero sin embargo, pues como explicabas, en este caso el Tribunal Supremo tiene otra perspectiva. Ellos entienden que la afirmación de que un ataque de ciberseguridad sufrido con una empresa ya sea su actividad por medios digitales o no pueda ser calificado de fuerza mayor, sino en todo caso una causa técnica o productiva no es admisible, porque el hecho de que sea previsible un ataque pues no lo convierte en inevitable. Ahí está un poco el juego de esta sentencia. Pablo, ¿qué te parece? Me parece un tema bastante controvertido y curioso, sobre todo por creo que a veces pues las personas que toman decisiones o que toman determinadas afirmaciones sobre si un ataque es una causa, es algo previsible o es algo evitable, pues me gustaría llevárselo también hacia otros entornos más del día a día, pues porque no sé si un atraco porque tengas un negocio es algo previsible o es algo que te pueda pasar. Entiendo que es algo o evitable. Sí, es como para si mí es que dejar la puerta abierta de tu negocio y entra uno con una pistola y no, es que ha dejado usted la puerta abierta, ¿no? No sé. Pero se ha puesto rejas, se ha puesto medidas y aún así han entrado. Sí, no porque tenga un negocio, el que tenga un atraco, pues no va a ser una causa de fuerza mayor o no va a ser un tema que me impida estar con el negocio. Yo creo que aquí el decir que porque trabajes con ordenadores es previsible que te ataquen, yo creo que es un poco cogido con pinzas. Estaba preguntando en algún foro de abogados que cuáles son la diferencia, sobre todo, de matices o de costes de declararlo de una forma o de otra. Todavía no tengo la información, pero yo creo que está relacionada muchas veces pues con costes a la seguridad social, quién paga nóminas, etcétera. Y yo creo que por ahí van un poco los tiros y realmente, oye, pues me alegro que el Tribunal Supremo haya dictaminado que un ataque de ransomware es algo que no es evitable y que tampoco dentro de lo que es previsible es bastante poco previsible. O sea, el que te puedan atacar no quiere decir que tú puedas saber en qué semana o en qué mes te van a poder atacar. Te van a atacar en cualquier fecha del año. Bueno, pues igual es que han escuchado mucho este programa, que desde el primer día dijimos que hay dos tipos de empresas, las que han sido atacadas y las que todavía no saben que han sido atacadas. Entonces igual se lo tomaron al pie de la letra y dijeron, no, hemos escuchado en la radio que ustedes ya sabían que iban a ser atacadas, por lo tanto no es excusa para plantear un ERTE. En fin, yo creo que hoy tenemos una lectura doble, ¿no? ¿Cuál es la actitud que deben tener las empresas frente a la ciberseguridad? Como hemos visto, ya no solo es una cuestión de operatividad, no solo una cuestión de reputación, como bien nos recuerda Mónica Valle todas las semanas, es una cuestión también laboral que afecta a las personas, a los trabajadores, es una cuestión de operatividad, es una cuestión de seguridad, una cuestión de protección de datos, ¿no? Y sobre todo una cuestión económica. Es integral lo de la ciberseguridad, por eso hay que darle una visión integral. Nosotros se la vamos a dar hoy con nuestros invitados. Pero antes vamos a hacer una brevísima pausa y también vamos a escuchar, por supuesto, las recomendaciones que desde un espacio seguro como el de Panda siempre nos hacen. Venga, volvemos enseguida.
Venga, si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar más sencillo imposible, entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, con atención al cliente las 24 horas al día. ¿A qué estás esperando? Miles de clientes ya confían en xtb.es, un broker, muchas posibilidades. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Capital Radio. Siente la economía. Espacio Seguro. Todo lo que debes saber para que tu día a día en Internet sea más seguro. De la mano de Panda Security. Bueno, pues la verdad es que podríamos haber traído a este Espacio Seguro Panda los análisis que todavía no se pueden hacer porque todavía no se ha puesto en marcha de esa aplicación propuesta por el Ministerio de Transición Digital, de Transformación Digital, pues para el control de los contenidos pornográficos, ¿no? En Internet. Lo digo porque sin duda alguna tiene su lectura, ¿no? De ciberseguridad. Nosotros hoy traemos un tema pues que es relativamente parecido, ¿no? Y es el hecho del acceso a estos contenidos inapropiados, especialmente por los menores. Bueno, pues ya la mayoría de los campamentos urbanos se han terminado, todavía hay campamentos, ¿no? Pero bueno, empieza la cuenta atrás para el ocio permanente de esas vacaciones, que en el caso de muchos chavales, bueno, pues significa estar conectado a un dispositivo móvil. Desde Panda, ¿qué nos plantean? Bueno, pues Mónica, la posibilidad de que esos controles parentales que quizás pues muchas familias han impuesto para sus hijos e hijas menores, pues que se los saltan pues a la primera de cambio, o bien por acción, o bien porque precisamente la conexión de contenidos hace que esos controles parentales a veces no sirvan. ¿Cuál es un poco el escenario? El escenario es efectivamente, ¿no? Como decías, al final los menores, pues bueno, como decimos tantas veces, son nativos digitales y eso muchas veces implica que manejan la tecnología pues como pez en el agua, pero es cierto que no conocen tanto los riesgos, ¿no? A pesar de que, lógicamente, pues los padres y todo su entorno les explican esas amenazas que puede haber, pero bueno, pues los pequeños intentan saltárselo porque quieren jugar, porque quieren también a lo mejor incluso pues demostrar esas habilidades, ¿no? Entonces intentan conectarse a todo lo que pueden, saltándose esos controles o conectándose a redes wifi públicas que tantas veces nos ha dicho Hervé que no es recomendable. No es recomendable, ¿no? O incluso las redes de sus vecinos, también nos lo ha contado alguna vez y nos lo explican desde Panda Security también. Entonces es importante pues esa conversación constante, a veces un poco machacona, pero es importante porque necesitan entender la importancia de que esos controles están ahí para algo, ¿no? Porque esos riesgos existen. Pablo, además, no solo existen los riesgos, sino que el acceso a la información para saltar los controles parentales, pues es que está al alcance de cualquiera. Es decir, no hay un control parental que te impida ver un vídeo que te diga cómo saltarte un control parental, ¿no? Yo creo que es una especie de pescadilla que se muerde la cola, compleja, ¿no? Y un nudo gordiano difícil de desenredar, ¿no? Totalmente. Además, es que tú figúrate, al final a mí me parece interesante el ponerle controles parentales a los chicos para que vean o busquen formas de saltárselo. A mí me resultaba gracioso. Yo tengo mis controles y mis formas de tener protegidas las comunicaciones aquí en mi entorno. Pero, claro, me preguntaba un padre que me veía el otro día con el control en el móvil, dice, ¿pero esto es infalible? Pues evidentemente, como todas las soluciones de seguridad, como todos los controles que pones, no son 100% infalibles. Siempre hay algún punto donde alguien puede tomar alguna acción o alguna medida que le permita evadirlo. De hecho, esto pasa también bastante mucho en las compañías. En las compañías es una cosa bastante curiosa cuando tú pones un control de la navegación y empiezas a filtrar determinados contenidos o empiezas a hacer inaccesibles determinadas páginas que no tienen por qué ver con esta polémica que ha generado el gobierno la semana pasada. Curiosamente, los trabajadores o los empleados de las compañías o los usuarios de esa compañía, incluso los directivos, van buscando las formas de saltarse ese control de navegación para poder seguir haciendo lo que estaban haciendo. Entonces es relativamente
curioso pues ver cómo aparecen determinados navegadores y determinadas técnicas que pues que algunos ya nos vamos conociendo y tienes que ir ajustando a las medidas de seguridad para que eso no funcione. Bueno, pues nada, Mónica, recomendaciones últimas y rápidas. Pues recomendaciones que nos dan desde Panda Security, que siempre, pues eso, hablemos con ellos, que entiendan la importancia de las contraseñas seguras ya desde el principio, de conectarse incluso a una VPN, que a lo mejor pues a personas más mayores les puede parecer muy complicado, pero a ellos está claro que no, de no conectarse a redes wifi en cualquier sitio, y que bueno, que si para saltarse esa restricción se les ocurre pues coger el móvil de un amigo que no tiene esas restricciones o cualquier otra cosa, pues que entiendan los problemas que puede acarrear, y que detrás de las redes sociales y de los perfiles en las plataformas sociales no siempre está quien dice estar, que es uno de los principales problemas. Bueno, pues ahí está el Espacio Seguro Panda. Seguiremos con ello en estos últimos días de verano, no, estos últimos días, vamos a llamarlos laborables, antes de esa primera marcha, ¿no? A partir del 15 de julio, luego la segunda, 1 de agosto, porque insisto, va a haber mucho tiempo libre y va a haber muchos riesgos, especialmente de contenidos no apropiados para los menores. Venga, lo seguiremos contando. Nosotros, vamos a saludar ya a nuestros dos invitados, que es momento de hablar de economía, empresa, emprendimiento en ciberseguridad. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. Como decíamos al principio, nuestros invitados hoy son Pedro Castillo y Lucas Varela. Ellos son fundadores de Onum. Hay una historia detrás de talento, emprendimiento, de descubrimiento de oportunidades en el sector ciber, pero sustentada por unos extensos e intensos años de experiencia. Pedro, Lucas, ¿nos escucháis? Pedro, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. También nos está escuchando Lucas. Lucas, ¿qué tal? Buenas tardes. Estoy por aquí. Muy bien. Bueno, pues cuando uno se asoma a la historia de Onum, ve un poco la historia que os acompaña a los dos. Pablo me hablaba al principio de unicornios. Cuando hablan en una empresa, en una emisora económica de unicornios, ya nos ponemos muy nerviosos, ¿no? Y yo creo que es un valor que hay que destacar, ¿no? El interés que ha traído este último proyecto, Onum, pero que tiene, como decíamos, una historia detrás, al principio de manera separada, y hoy de manera conjunta con Pedro y con Lucas. Si os parece, hablemos del hoy, pero conozcamos un poco el origen y sobre todo que nos ayude a entender, Pedro, Lucas, cómo funciona el emprendimiento en materia de ciberseguridad, si estamos en el primer estadio de las grandes empresas de ciberseguridad, si es un negocio que todavía nos falta comprender cosas. Hablemos de Onum. Pedro. Pues, bueno, como comentaba, sí, Onum yo suelo contar que es como es una consecuencia, ¿no? Es una consecuencia de lo que pasó en Devo. En Devo, pues, fue una historia que empezó hace 12 años y, bueno, la empezamos por 5 compañeros y bueno, la última valoración fue de 2 billion, ¿no? 650 personas en aquel momento, ahora son alguna menos, pero bueno, un largo recorrido. Y Onum al final Devo es una plataforma analítica de datos y después de estar 11 años pues viendo los problemas que los usuarios tienen para mandar datos a su plataforma analítica, como los usuarios mandan datos sin valor, pero sin embargo pagan todos los datos al mismo precio, independientemente del valor, y lo difícil que es distinguir en toda esa marabunta de datos los datos que de verdad tienen valor de los datos que son simplemente ruido, pues yo en mi caso pues decidí volver a mis orígenes, que es montar un equipo, montar una tecnología innovadora. Y bueno, pues con Lucas, que llevamos trabajando como cliente y vendor, ¿no? Pues ya unos años en Devo y fue pues la pareja perfecta para montar Onum. Así, respondiendo a tu primera pregunta. Una consecuencia, ¿verdad, Pedro? Que parte de Signalit y se encuentra con Noister, has hecho referencia, ¿no?, a esa startup fundada por Lucas, y que da lugar a Onum, Lucas, y que, ¿cómo debemos considerarla? ¿Como una empresa de tecnología, una empresa de ciberseguridad, una empresa de servicios tecnológicos digitales? ¿Cómo la denominamos? De servicios no.
nosotros somos una empresa de tecnología en ciberseguridad principalmente, pero no solo. Nosotros nos dedicamos, bueno, ahora que también lo explique Lucas, nosotros nos dedicamos a dar valor a los datos en tránsito. Y evidentemente uno de los campos donde tiene más aplicabilidad todo lo que nosotros hacemos es ciberseguridad. A la hora de filtrar, enriquecer, detectar cosas en todos los datos que los usuarios suelen mandar a una plataforma analítica o una plataforma SIEM, donde las capacidades de alerta o de reacción en tiempo real son prácticamente nulas, y sin embargo nosotros añadimos toda esa capa de tiempo real a los datos que el usuario genera en su infraestructura, en sus redes, en sus aplicaciones, en sus servidores, para reducir o remover el ruido, quitar el vendor locking que los usuarios tienen muchas veces con su plataforma de analítica, con su SIEM, y mejorar la capacidad de respuesta haciendo todo lo que es enriquecimiento, alerta, etcétera, en tiempo real. Lucas, no sé si tú tienes. Lucas. Totalmente. Al final, quiero decir, nosotros como consecuencia de haber vivido el problema, ¿no? Tanto Pedro desde la parte de Devo como yo desde la parte de Caixa, ¿no? Que es el tener que sufrir la gestión de datos en tiempo real. Al final, a ver, es verdad que desde algún punto los dos hemos venido desde el punto de vista de la ciberseguridad, ¿no? Ya que la ciberseguridad y el fraude, digamos que son los mayores consumidores de datos dentro de las empresas del real time, ¿no? Porque necesitamos, pues eso, proteger a clientes, proteger a usuarios, pero al final nos estamos encontrando de que hoy en día la telemetría se está utilizando para muchísimas más cosas, ¿no? Entonces ahí es donde nos queremos posicionar en todo lo demás que la gente está haciendo con datos en tiempo real y ayudarles a poderlos gestionar desde la experiencia que los dos hemos acumulado durante el tiempo, pero ante todo simplificado en software, ¿no? Para volverlo fácil al usuario. Y un apunte más que a mí me gusta hacer es que tradicionalmente se ha intentado sacar información relativa a seguridad analizando pues los logs, las trazas, etcétera, de elementos de seguridad. Nosotros no creemos en esa aproximación. Nosotros creemos que la seguridad está en todos los datos que se generan. Siempre cuento el mismo caso. Yo trabajaba en seguridad en Bankinter. En Bankinter detectamos un montón de ataques que teníamos viendo cómo los usuarios usaban nuestro transaccional de forma incorrecta para hacer cosas malas, ¿no? Eso no queda en un firewall, ni en un IDS, ni en un antivirus. Eso queda en el comportamiento de los usuarios. Y nosotros, como te digo, pensamos que la seguridad está en todos los sitios y que cuando eres capaz de tener una visión holística de todos los datos que se genera en una empresa, tu postura de seguridad y tu capacidad de defensa se multiplican y crecen exponencialmente. Que es lo que estamos intentando hacer aquí en ONU. Pablo. Les iba a preguntar, porque bueno, hemos hablado antes en las noticias del talento español y yo creo que estamos hablando con dos personas de gran talento en España. ¿Cuál es su opinión en cuanto al talento español y el ecosistema emprendedor? ¿Por qué no tenemos muchos más devos y muchos más unicornios en España cuando yo creo que tenemos una capacidad técnica y de adaptación a los problemas que es única en el mundo? Me encanta la pregunta. Pues, yo te voy a dar mi opinión, ¿no? Yo creo que aquí nos faltan muchas cosas, pero lo primero que nos falta es creérnoslo, ¿eh? Porque solemos cruzar los Pirineos o el charco por un complejo que no nos merecemos. Es decir, en España nos sobra talento y creatividad. La creatividad es impresionante, o sea, yo creo que no tenemos nada que envidiar a nadie. Lo que sí es verdad es que, mira, Devo, que antes nos llamábamos Logtras, la fundamos en 2011. El ecosistema de Venture Capital y de inversión en España en 2011 era un páramo. O sea, era desolador. Ha crecido muchísimo. Pero en los fondos más grandes que invierten en tecnología en España, como Kibo, etcétera, son fondos de 300 millones. O sea, que comparado con lo que se invierte en cualquier país de Europa, ya no hablemos de Reino Unido o Israel o Estados Unidos, es una migaja. Entonces, al final todo empieza por tener talento, que tenemos. Nos faltan emprendedores también, o sea, eso hay que decirlo, pero desde luego la capacidad de inversión es muy poca. Es más, nosotros acabamos de hacer una serie. Es verdad que nuestro socio español, Kibo, también ha ido a la serie, pero para levantar una serie A, que en nuestro caso han sido cerca de 29 millones de dólares, te tienes que ir fuera. Aquí no lo hay. Pero es que en Devo nos pasó lo mismo. En Devo, para conseguir la serie, no sé si fue la
que fueron 10 millones, ya te tienes que ir fuera. Y cuando te vas fuera, pues ya es jaque mate, porque ya el que invierte fuera te obliga a redomesticar la empresa en Estados Unidos, o en Reino Unido, o donde sea. Ya empezamos a perder por ahí. Y por último, pero no menos importante, yo creo que hay 2 puntos. Uno, a mí no me gustan las subvenciones, a mí me gustan las inversiones. A mí me gustaría que el Estado invirtiera como un profesional y para eso necesita dejar el dinero en manos de profesionales que saben invertir, que por cierto es lo que parece que está empezando a hacer ahora. Pero al ecosistema, no solo español, sino europeo, le falta una cosa. Aquí no hay exits. Aquí en Europa no hay exits. ¿Quién compra empresas de tecnología en Europa? O sea, si yo creo que Telefónica ha comprado algunas empresas en los últimos años, pero son empresas muy pequeñas, que compran de 15 millones. Entonces, al final, la parte final del ecosistema, que es la que le da luz a todo, por así decirlo, no existe aquí. Entonces, pues nos faltan todavía años y dar mucho la matraca para que haya más inversión y sobre todo para que el Estado no ponga, que ahora mismo es lo que pasa, y yo en eso soy muy claro, que no ponga palos en las ruedas. Mónica. Lucas. Pues sí, yo creo que habéis dado, y estabas explicando precisamente, Lucas y Pedro, lo que ocurre, ¿no? Y es realmente curioso porque explicáis que sobra talento, sobra creatividad, hay ejemplos maravillosos como es el vuestro, ¿no? De lo que se está haciendo, que es impresionante y que es muy reconocido, por supuesto, a nivel internacional. Y estáis hablando de que falta esa inversión, también faltan emprendedores, por otro lado, pero ¿qué creéis que se necesita o que se podría hacer, aunque ya habéis dado algunas pinceladas, para mejorar, aumentar ese emprendimiento o esa inversión? ¿Es cuestión también de saber venderse? ¿Es otra cosa? ¿Qué haréis vosotros si pudierais, si tuvierais que hacer o pudierais hacer ahora una carta a los Reyes Magos para reducir esos años y que mejore ese emprendimiento, esa inversión? ¿Qué sería, Pedro, Lucas? Yo creo que hay que abarcar todos los frentes, ¿no? Desde generar más y mejores emprendedores, eso es fundamental. Cuidar a los que hay. Y cuidar a los que hay es, como decía, al menos no poner palos en las ruedas. Hay que aumentar la calidad y la cantidad de la inversión que se dedica. Yo el otro día estaba en una mesa redonda y estaba algún representante del gobierno y decía, pues hemos invertido 4.000 millones en startups de tecnología, y yo le preguntaba, ¿y dónde están? ¿Dónde están? Porque yo las veces que he intentado acceder a algo de esto, lo que me encuentro es una pila de burocracia a la que hay que rellenar, que al final se la llevan los de siempre porque son los que tienen abogados que rellenan la burocracia, no tecnología ni empresas. Y esto es bastante compartido por el sector. Entonces, yo creo que ahora se habla mucho de lo que es la independencia tecnológica, etcétera, pero si no nos lo creemos, y creérnoslo está desde el gobierno, desde las empresas, que luego podrían ser compradoras de empresas de tecnología, y por supuesto los emprendedores, ¿no? Entonces yo creo que deberíamos abordar el problema en todas esas facetas para que haya pues muchos más devos, porque son los ejemplos que luego los chavales siguen para ser los siguientes, ¿no? Los siguientes emprendedores de éxito, porque ya os digo, talento en España yo no he echado de menos nunca nada. O sea, toda la tecnología de Devo se sigue construyendo en España. Toda. Y una de las razones es porque no necesitas nada de fuera, no lo echas de menos. Y nuestras 70 casi personas, igual. Quiero decir, y no nos ha costado contratarlas. Quiero decir, a ver, hay un proceso de selección porque buscamos perfiles muy concretos, pero los hay. Bueno, también hay que decir, hay que pagarlos. ¿No? Eso también es un buen punto. ¿Sí? Claro, eso. Hay que pagarlos, pero el talento está, ¿no? Pero también lo que decías, si una persona, o sea, si una empresa tiene contratos europeos, le es más fácil poder pagar mejores salarios en España, aunque la empresa sea española, porque es verdad que en España nos gusta mucho en los departamentos de compras achuchar ahí al céntimo el querer comprar lo más barato, ¿no? Y eso, pues obviamente a las empresas tampoco les ayuda a poder tener el máximo budget para poder contratar a gente. Entonces, no, y el Estado, o sea, ¿qué empresas, startups de tecnología tienen sus productos desplegados en la administración pública? Probablemente ninguna, porque no hay forma de pasar uno de esos de los procesos que siguen, porque te piden cosas que como startup pues no tienes, no tienes, ya las tendrás, ¿no? Pero a priori no las tienes. Y cuando se hacen programas dices, no, pero tienes que venir con un socio que esté en el IBEX 35, que sea tu socio de negocio. Si tuviera, pues a lo mejor ya no necesitaba
estas cosas, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que ayudar desde el principio entendiendo de que esto es un funnel, que cuanto más emprendedores haya, más éxito va a haber. Es que es así. Y que ojalá nosotros lleguemos a eso de que dicen el 85% de las startups fracasa. Ojalá lleguemos a eso. Aquí fracasan menos, pero fracasan menos porque las que lo consiguen, y no estoy hablando de Devo, estoy hablando de otras muchas, en ciberseguridad, pues como Blue Leaf en el pasado, etcétera, son héroes. Es que es así. Oye, es muy interesante lo que estáis apuntando, Pedro Lucas, sobre la responsabilidad que tiene también el gran contratador, ¿no? Llámese el Estado o llámese las empresas tractoras, ¿no? De referencia, y que a su vez, bueno, pues forman parte de toda esa cadena de suministros. Lo que me hace preguntarme y preguntaros dos cosas. Yo pensaba, sinceramente, que había más nerviosismo en el mercado, que este sector estaba viéndose como un sector de oportunidad donde, pues, lo habéis dicho, el Venture Capital encontraba oportunidades e iba a haber mucha necesidad. Y, sin embargo, por lo que estáis contando, parece que nos estamos quedando sosos con respecto a las cantidades de inversión y a las apuestas. Y en ese sentido, preguntaros igualmente si nos estamos quedando atrás en Europa, y el negocio mundial de la tecnología en ciberseguridad se está quedando pues en otros bloques. Nos ha pasado con lo del coche eléctrico, que en Europa nos hemos dado el pie cambiado y nos hemos quedado ahora mirando, nos hemos confundido. Pensé, insisto, que había más movimiento, no sé. El otro día, cuando estaba en la mesa redonda, hubo un debate en un momento muy interesante sobre los temas de privacidad del dato, etcétera, y cómo la ley americana, pues si no está expresamente prohibido, pues lo puedes hacer, y en Europa, si no está expresamente aceptado, pues no lo puedes hacer, ¿no? Y había los del gobierno que defendían la forma de Europa, y yo hice un comentario que digo, ¿cuántos de los que están aquí en la audiencia tienen tecnologías en sus manos que es europea? Yeah. Las aplicaciones que usáis, los dispositivos, etcétera, si todo viene de Estados Unidos. Digo, a lo mejor resulta que esto nos gusta mucho, pero está siendo un desastre a la hora de ser puntero, ¿no? Entonces, yo creo que sí que hay movimiento, pero el movimiento se fragua en los sitios que te permiten avanzar. Y a mí me encanta que haya regulación, etcétera, y que esto no sea el salvaje que nadie me malinterprete. Pero es que tenemos una regulación que cuando quieres hacer algo ya se te ha pasado el arroz. Bueno, ya el coche autónomo, que lleva pues 2 años y pico funcionando, o 3 años ya funcionando en San Francisco, hacerlo en Europa sería imposible. Imposible todas. Y eso tiene que ver con cómo nosotros nos autorregulamos o nos autoponemos excusas. Yo no lo sé. Porque es verdad que el Venture Capital los últimos 2 años las ha pasado canutas, Las valoraciones han caído una barbaridad, la inversión ha caído una barbaridad, a medida que subían los tipos. Pues eso, ¿verdad? Pero ahora mismo se está volviendo a mover el mercado muchísimo. Vuelve a haber rondas grandes, vuelve a haber más inversión. Pues hay que estar con la ola. Y si estamos timoratos y los fondos que en España lo están haciendo muy bien, como Kibo, como Cafán, como otros, pues no consiguen tener fondos más grandes para invertir en más compañías, o hacer follow-up de las compañías, o hacer que las compañías no se tengan que ir a Estados Unidos tan pronto, pues al final nos vamos a quedar a medias. Pero esto no es solo de España, yo creo que esto es de Europa en general. No veo mucha diferencia de esto que está pasando en España con lo que está pasando en Alemania, en Francia o en otros países. Pablo. Yo, aprovechando y dejando un poco al margen, que tengo claro y estoy de acuerdo con vosotros en que creo que a veces se ponen desde Europa demasiadas legislaciones y demasiados palos tiritas antes de la herida, o vendas antes de la herida. Os iba a preguntar, porque ha habido una parte en la que comentabas, Pedro, de habilidades o qué habilidades o qué formación debería tener un buen emprendedor para poder llevar a éxito un proyecto como has hecho tú, que yo creo que eres uno de los grandes referentes de este país. Pues yo qué sé, es mucho sacrificio y mucha pasión. Es que esto, como no lo hagas con pasión, no lo haces. Y como tu motivación sea el dinero, tampoco. O sea, tampoco. Eso está muy bien apuntado, Pedro. Eso está muy bien. Es que te vas a rendir antes si tu motivación es el dinero, porque la vas a pasar tan duras durante tanto tiempo que todo el que emprende al final es gente con talento. Es gente que puede estar ganando en cualquier otra empresa pues el doble de lo que vas a ganar durante mucho tiempo. Entonces te vas a ir. O a la primera oferta que te den 4 duros, lo vas a vender.
Entonces la motivación no puede ser el dinero. Yo creo que, ya te digo, yo creo que en España con lo creativos que somos, lo pasionales que somos, tenemos muchas de las cualidades. Estaría bien también que haya formación, que la gente que lo ha hecho, que hay mucha gente que ha hecho cosas muy buenas, se prodigara más, ¿no? Contando las experiencias a la gente que quiere emprender y contando que no todo es tan bonito, contando las cosas malas. Yo me acuerdo un día que me llamaron a dar una charla y dije, yo voy a contar lo que nadie os cuenta, las penurias, que son muchas. Digo, luego cuando sale bien, pues qué bien, pero que hay muchas penurias. Y cuando Lucas y yo empezamos a hablar, que lo cuente él, yo le estuve desincentivando todo lo posible, no por desincentivarle, sino para que viera la parte dura, que es a la que hay que estar dispuesto, ¿verdad? Totalmente. No, a ver, que quiero decir que las cosas salen bien, pero hay muchos momentos difíciles, ¿no? Y de mucha presión, y ahí es verdad que o lo haces porque es tu pasión, o la mayoría de gente aguantar ese nivel de esa presión y ese sufrimiento durante mucho tiempo, pues tira la toalla antes. Sí, ¿no? A mí el prepararme, decir, oye, estate mentalmente preparado para pasarlo mal, ¿no? O sea, casi hacer la mili antes de ir a la guerra, ¿no? Nunca me lo digo. Luego, también lo digo, para mí ha sido la mejor experiencia de mi vida. O sea, laboralmente hablando, quiero decir. O sea, el mayor aprendizaje, o sea, es impresionante todo lo que consigues, aunque no estoy hablando de retornos, ni de dinero, ni de nada, lo que atesoras en el camino, ¿no? Pero es verdad que hay que estar dispuesto a las dos partes, no solo a la parte bonita. Y se suele contar la emprendeduría como tengo una buena idea y vale no sé cuántos millones. Yo eso no lo he visto nunca. Nunca. De todas formas, fíjate que decías, Pedro, que, oye, las motivaciones, ¿no? Para emprender y sobre todo también la idea sobre qué emprender, ¿no? Y en alguna ocasión has apuntado que, oye, ¿qué es lo que se necesita ahora mismo en el mercado? Y allí pongo el ojo y con la experiencia adquirida intento satisfacer esa necesidad, ¿no? Hoy en el área de la ciberseguridad, entiendo que son muchas las necesidades. ¿Dónde crees que deben ponerse todas las, los esfuerzos para cubrir una necesidad? Que el escenario, ¿no? de amenazas, el escenario de digitalización está conformando. ¿Dónde crees que está esa necesidad? ¿Dónde crees que deben ponerse las fuerzas del talento? Pues yo te voy a dar una respuesta un poco ambigua, pero es la única que tengo. Yo creo que para emprender tienes que tener un dominio claro del problema. Y entonces encuentras el ángulo. Entonces nosotros encontramos el ángulo en lo que somos más expertos. Claro, a mí si me sacas de ahí, te digo, pues no tengo ni idea. O sea, lo que te voy a decir pueden ser obviedades o cosas muy vagas. Pero lo importante es que hay un montón de expertos, un montón de gente con mucho talento que conoce el problema, que no se lo tiene que imaginar. Que yo siempre lo cuento. El éxito de Devo fue que nosotros llevábamos 11 años en Bankinter viviendo ese problema todos los días. Y que se tardábamos 10 minutos más en resolver un incidente, había gente que perdía su vida. Entonces no nos teníamos que imaginar el problema. Lo conocíamos. Y Lucas le pasaba exactamente igual. Entonces, dicho esto, pues buscas una solución para un problema que conoces de forma íntima. Pues ahora mismo ciberseguridad, pues hay tantos ámbitos abiertos, desde el uso de la inteligencia artificial por los buenos y por los malos, desde el mejorar la monitorización, es que hay de todo, desde la parte de dispositivos, el perímetro desapareció hace ya ni se sabe cuántos años, los nuevos ataques que cada vez son más indiscernibles, ¿no? De una comunicación real de tu proveedor de finanzas o de telco o de lo que sea. Hay un montonazo de áreas, pero lo importante es poner el foco donde alguien identifique el problema, pero no como un problema genérico, sino porque tiene un conocimiento profundo del problema y entonces va a encontrar soluciones. Y es ahí donde hay que poner el foco. Mónica, apenas nos queda 1 minuto y medio, yo creo que para que hagas una reflexión, valoración de las interesantísimas cosas que hoy nuestros invitados nos han dejado, que creo que está muy bien. Decíamos, oye, joder, en un escenario de emprendimiento, pues claro que sí, creo que ellos demuestran que hay pasión, talento, ganas y luego éxitos, ojo, que está, como dice Pedro, no hay que pensar solo en el dinero, pero oye, los éxitos vienen y eso yo creo que es una recompensa de mercado. Mónica.
Desde luego, yo creo que han dado unos mensajes muy potentes, muy poderosos y os lo agradecemos mucho porque habéis explicado las cosas como son, sin medias tintas, sin quedaros en lo bonito o en lo superficial o en lo que todos creen que es el emprendimiento, ¿no? Habéis explicado que hay sudor y lágrimas, pero yo creo que a pesar de eso, a pesar de haber explicado todas las trabas, los problemas y lo malo, habéis transmitido efectivamente esa pasión y que verdaderamente merece la pena, aunque exista ese sufrimiento que verdaderamente lo merece. Así que yo creo que con ejemplos como vosotros podemos aspirar a mejorar y ampliar ese emprendimiento en España y ojalá que sí que ese ecosistema siga creciendo para mejorar y crecer entre todos, como decíais, ¿no? Pedro Castillo y Lucas Varela, fundadores de Onum, gracias por haber estado en este Cyber After Work, gracias por haberle dado ese toque económico que nos hacía falta para entenderlo en toda su dimensión. Os deseamos toda la suerte del mundo. Pedro, Lucas, hasta muy pronto. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Oye, Pablo, que nos vamos, Mónica, que nos vamos. Qué orgullo haberles tenido, ¿eh? La verdad que sí. Totalmente. Sí. Que sirvan de ejemplo. Les invitaremos en más ocasiones, así será. Venga, que nos tenemos que despedir. Gracias y hasta mañana. Hasta la próxima. Hasta luego.